entonces comenzamos con la primera pregunta de Alcira Dueñas: ¿por qué había que colocar sal en las ofrendas? Hay un pasaje en Levítico capítulo 2, versículo 13, Levítico capítulo 2, versículo 13 al 15, en donde hay una ordenanza de parte del Señor de que todas las ofrendas que se presentaran de grano fueran sazonadas con sal. Allí mismo aparece la razón por la cual Dios pide que las ofrendas se presenten con sal, y es para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. Entonces, bíblicamente, en ese mismo verso de Levítico capítulo 2, versículo 13, la razón por la que se coloca sal en la ofrenda, particularmente en las ofrendas de grano, es para que el ofrendante recordara siempre el pacto eterno de Dios. Bueno, hay muchos pactos de Dios, no solamente podemos mencionar uno, hay muchísimos pactos de Dios en la Biblia, y particularmente el colocar sal en la ofrenda para los judíos tenía una repercusión, y era que le permitiría al ofrendante o al ofrendador recordar el pacto eterno de Dios. En Esdras, en el capítulo 4, verso 14 del libro del profeta Esdras, y sacerdote también, dice que se alimentaban del palacio, o que sí, no recuerdo exactamente cómo dice. Si me ayudas por favor, en Esdras capítulo 4, verso 14, habla acerca de alimentarse o de comer del palacio. Esdras 4, 14. ¿La tienes por ahí? Vamos a mirar qué dice. Esdras 4, 14. ¿Qué dice, por favor? Ahora, puesto que comemos la sal del palacio y no soportamos ver la ofrenda del rey, por eso hemos enviado y lo hemos dado a conocer al rey. Ok. En esta ocasión se está hablando de comer la sal del palacio. En algunas versiones no dice comer la sal del palacio, tiene otro verbo, creo que es hemos comido o hemos participado del palacio. Pero en los manuscritos más antiguos, o en los manuscritos más fidedignos de la escritura, aparece comimos o comemos de la sal del palacio. Y en esta referencia bíblica se hace alusión a la fidelidad y a la lealtad que se tenía hacia el rey, o que se tenía hacia digamos el hospedador, o que se tenía en el caso máximo, en el caso supremo, hacia Dios. Entonces la sal también tiene implicaciones de una demostración de lealtad, de fidelidad hacia la otra persona. En el viejo pacto, la sal siempre se consideró importante por eso mismo, porque se constituía como un símbolo de una permanente obediencia y de una permanente lealtad hacia Dios. Entonces Dios les decía: echen sal, para que se acuerden cuál es el pacto eterno mío, mi pacto eterno, y para que les recuerde a ustedes que deben serme fieles y deben serme leales siempre. Eso es lo que representaba, lo que significaba la sal en el viejo pacto. Ahora, culturalmente, en el oriente, aquí en el occidente no se siente así, pero en el oriente, en las culturas orientales antiguas, incluida la israelita, la babilónica, la china, la sal tiene implicaciones de pactos en las que se les brinda o se les presta a un pacto de sal una supremacía por encima de cualquier otro pacto, al punto que los pactos de sal en el oriente son considerados pactos de vida o muerte. Cuando una persona sellaba un pacto con sal, o no sé si todavía en la cultura moderna suceda, de pronto sí, de pronto no estoy seguro. Si alguno sabe, por favor me podría compartir o comunicar algo al respecto. No sé si en la cultura moderna oriental todavía el pacto de sal tenga la misma validez o el mismo valor que tenía en la antigüedad, pero en la antigüedad, cuando una persona se pactaba en sal con otra, era un pacto de vida o muerte.
Es decir, si una de las personas fallaba en la lealtad o en la fidelidad del cumplimiento del pacto, tenía que morir. Era un pacto de muerte realmente. Entonces, este simbolismo de la sal, tengo que decir que es un simbolismo porque todo el viejo pacto es símbolo y sombra de lo verdadero. Este simbolismo de la sal implica que el ofrendante tenía que recordar siempre que debía ser fiel y debía ser leal a Dios. Entonces, cada vez que presentaba la ofrenda le echaba sal para recordarse a sí mismo el pacto eterno de Dios y recordarse a sí mismo que le debía fidelidad y le debía lealtad al Señor. De manera muy tremenda, cuando Jesús vino para aclarar y para darle sentido a toda la simbología del viejo pacto, Él dice: vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, hay dos cosas aquí que hay que tener en cuenta y en las que podríamos analizar las palabras de Jesús, y es que estas palabras pareciera estar indicando lo mismo en doble sentido, en dos vías. Cuando el Señor le dice vosotros sois la sal de la tierra, se podría interpretar como que ustedes están aquí en la tierra para que la tierra nunca olvide mi pacto, que sepa que mi pacto es verdadero porque la sal está aquí. Uno. O dos, puede asimilarse y entenderse también como vosotros sois la sal de la tierra, como diciéndonos a nosotros: nunca olviden que deben serme fieles y leales a mí. Entonces, en esas dos vías podríamos entender por qué Jesús siempre enseñó a la iglesia y enseñó a sus discípulos que nosotros, como iglesia de Cristo, somos la sal de la tierra y que la sal no puede perder su sabor. En ese contexto, perder el sabor, que la sal pierde su sabor, quiere decir que la sal dejó de ser un recordatorio para la tierra, ejemplo de que hay un pacto eterno de Dios. Y esto sucede cuando la iglesia se degrada, cuando la iglesia pierde relevancia, o cuando la iglesia se mezcla al punto de que no se distingue si soy o no soy iglesia de Cristo. En el momento que yo no puedo y que nadie puede vislumbrar, determinar o discernir de alguna manera que yo soy un hijo de Dios, entonces tengo que decir que he perdido mi sabor. Independientemente de lo que la cultura o lo que la gente piense, la gente debe ser capaz de recordar el pacto de Dios al verme. Y esa situación se da si y solo si la sal tiene sabor. Si la sal lo pierde y la sal no es un recordatorio, es porque ya no sirve. Es decir, se ha perdido el sazón, se ha perdido la sal. Entonces, con esto cierra el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, cuando dice que tenemos que presentarnos, capítulo 12, versículo 1. El apóstol Pablo dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos como una ofrenda encendida o viva, en olor fragante. Nosotros somos la ofrenda y nosotros mismos somos la sal. Así que la sal no es más en el viejo pacto que un recordatorio para el ofrendante de que Dios tiene un pacto eterno y un recordatorio de que debe ser fiel y leal al Señor siempre. En el nuevo pacto, pues ya lo expliqué, tiene las mismas implicaciones. Lo único que no se hace sobre una ofrenda física, sino que la ofrenda es sobre nuestras propias vidas. Bueno, con eso creo que le doy respuesta a la pregunta de mi hermana Alcira en Barranquilla: ¿por qué había que colocar sal en las ofrendas? Si todavía quedó alguna pregunta al respecto o alguna duda, hermana Alcira, ahí estás en línea, podrías escribir, podrías preguntar si todavía quedó algo que no haya sido aclarado, para poder dar respuesta, entonces poder profundizar un poco más al respecto.